En total son 66 alumnos. Entonces, en base al, vamos a hacer, a ver, entre grupos de 66. Haremos grupos de 6, por favor. ¿Ya? Yo entonces voy a repartir todos los temas para 6 grupos. ¿No me escuchan? Sí, ingeniero. Entonces pónganse, por favor, los alumnos que son más o menos afines o que se conocen y me pasan la lista de, qué sé yo, de 6. Yo voy a poner el número de grupos en orden como me vaya llegando, ¿ya? Por favor. Se lo pasan al auxiliar, ¿ya? Y él me lo manda. Bien, entonces yo le voy a indicar qué temas van a desarrollar para cada grupo y bueno, entonces empiezan a hacer ya el desarrollo del tema. Bien. A ver, con todos los que están presentes vamos a tomar asistencia, por favor. Jaime Ocapo, José Gustavo. Jaime está. Hola. Alvarado Arnold. Hola, ¿me escuchan? Buen día, ingeniero. Presente. Me dicen presente, por favor, ¿ya? Alvarado, ya. Álvarez Céspedes. Presente, ingeniero. Ya. Antelo Jiménez. Presente, ingeniero. Ya. Aramayo Flores. Ya. Presente, ingeniero. Presente. Ya, por favor, ya. Averanga Tarifa Alexander. No hay. Beltrán Cruz. Presente, ingeniero. Castedo Áñez Lady. Presente, ingeniero. Ya. Castellón Alcoba Ana. No hay. Choque Saúl. Presente, ingeniero. Ya. Chuy Villegas Jamie. Presente, ingeniero. Ya. Claure Hueso Alex. Corcos Díaz Sara. Daza Romero Wilson. Presente, ingeniero Corcos. Ya. Escalante. Escalante presente, ingeniero. Ya. Ya. Escalante, un ratito. Escalante Oscar, presente. Sí, está bien. Es que salió justo en la mitad en la otra página. Oscar, ya. Bien. Fernández Choquechambi. Presente, ingeniero. Ya. Flores Arias Alison. Flores Arias. Presente, Flores. Ya. Flores Chávez. Ingeniero. Presente, ingeniero Flores Chávez. Ya. Gamboa Padilla Franz. Presente, ingeniero. Ya. Gutiérrez León Gerson. Ezera Condori. Herrera Condori Mariela, presente. Ya. Juaniquina Velázquez Vilma. Presente, ingeniero. Ya. León Núñez Flavia. No hay. Lequipe Calderón Donald. Presente, ingeniero. Ya. Llanos Bedia. Presente, ingeniero. Ya. López Barrientos David. López Barrientos. Mamani Condori. Amanda. Presente. Bien. Mamani Quintana Vladimir. Mamani Quintana.
Martínez Rojas Melanie. Presente, ingeniero. Méndez Aracena Cristian. Presente, ingeniero. Moscoso Bonilla Fabricio. Presente, ingeniero. Orias Álvarez Jennifer. Orias Álvarez Jennifer. Oropesa Castro Jonathan. Paz Arano Julio César. Presente, ingeniero. Buen día. Ya, muy bien. Paz Velasco Claudia. Presente, ingeniero. Ya. Pérez Apaza Desiderio. Pérez. Pérez Ignacio Roxana. Presente, ingeniero. Ya. Peñalosa Guzmán Zenato. Presente, ingeniero. Ya. Porcel Barón Yasser. Porcel Barón. Chiuchu Arancibia Michael. Presente, ingeniero. Ya. Quilla Dájera Adur Diego. Presente, ingeniero. Ya. Quiroz Basilio Alex. Presente, ingeniero. Ya. Ramírez Choque Luz. Ramírez. Presente, ingeniero. Ya. Ramos Cruz Fidel, o Fabriel, perdón. Fabiel. Sí. Presente, ingeniero. Ya. Ángel Domínguez Mauricio. Ángel. Ricalde Pérez Ángel. Presente, ingeniero. Rivas Lino Widen. Zibalinos Widen. Rodríguez López Roger. Rodríguez Alejandro. Presente, ingeniero. Romero Sánchez Cristian. Romero Sánchez. Rosales Muñoz Jorge. Presente, ingeniero. Ya. Samos Toro Emilene. Sarabia Valverde Neil. Sarabia Valverde Neil. Presente, ingeniero. Ya. Soto Carvalho Eric. Soto. Terceros Martínez. Presente, ingeniero. Ya. Tercero Quiroga Claudia. Presente, ingeniero. Ya. Terrazas Condori. Trigo Menacho David. Presente, ingeniero. Trigos. Vaca Reyes Mauricio. Vaca Reyes. Presente, ingeniero. Vega Salvatierra Vera. Presente. Ya. Vilca Quispe Miguel. Vilca Quispe. Warnes López. Warnes López Fernando. Yale Méndez Andrés. Yale Méndez. Zambrana Machuca. Presente, ingeniero. Zamora Carvajal Juan. Presente, ingeniero. Ceballos Ayala Alex. Presente, ingeniero. Ya, ok. Bueno, entonces esta asistencia voy a tomar en cuenta y una asistencia más vamos a tomar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a armar grupos de 6, por favor, ¿ya? Me mandan grupo 1, 2, solamente me manden grupos, los 6. Yo le voy a poner el número y les voy a dar el tema respectivo. Bien. Bueno, en la anterior clase estábamos avanzando sobre enfoques, los voy a dar, en salida de todos estos ensayos, perdón, los métodos que vamos a ver son netamente gráficos y por tanto, ¿no es cierto?, está la indicación, ¿no es cierto?, haciendo una gráfica ustedes tienen que seguir justamente qué rayas van a ir colocando, ¿no es cierto?, para armar justamente lo que perseguimos es encontrar justamente este triángulo. Entonces,
Entonces, el área de este triángulo multiplicado por el peso específico del suelo, eso nos da justamente el empuje activo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un polígono de fuerzas y tenemos este valor de acá, ¿no es cierto? El peso, aquí el empuje que soporta acá el muro, más la reacción que nos va a dar justamente este polígono de fuerzas. Solamente que hay que seguir paso a paso y hacerlo siempre a escala. Ahora, este H0 que ven acá, esta es una carga distribuida, como ya vimos en la anterior clase, es una carga distribuida, y entonces esto se lo tomo como altura equivalente, H0. Para encontrar H0 no es más que la presión de este peso de acá, dividido entre el peso específico del suelo. Con eso encontramos justamente este H0. Bien, entonces, lógicamente ya todos los dibujos los van a hacer con respecto a este gráfico, con H0. Entonces lo que encontramos justamente el empuje activo, como lo ven, el gamma no es más que aquí tienen resumen. El área del, o sea, todo esto es el área del triángulo que estamos viendo, el gamma del suelo, todo esto debido a la gráfica que ven ustedes allá. Entonces, este área de aquí, perdón, este área de acá, tiene que estar con escala. Entonces, todo paso a paso tienen que ir haciendo para que les dé este gráfico. Ahora el método, por ejemplo, el método de Poncelet es otro método también. En este caso lo mismo, aquí está la indicación, ¿no es cierto? O sea, para hacer este tipo, digamos, con este método, ¿qué es lo que hay que conocer primeramente? Es el ángulo de fricción interna del suelo y tienen que encontrar el peso específico del suelo. Esos son los datos básicos. Entonces, esta línea BT, igualmente en este caso también, esta línea, ¿cierto? La pendiente, es el ángulo de fricción interna. Con eso se empieza. Entonces, el gamma, lógicamente, ya utilizamos cuando ya conocemos el área, igualmente en este caso. Fíjense, el área que estamos calculando es esta que está achurada, es el área que encontramos. Y a esta área, CDG, multiplicada por gamma, eso es el empuje. En todos estos métodos que estamos viendo, ya se toma en cuenta justamente el ángulo delta, que es este de acá, que es justamente el rozamiento entre el suelo y el muro. Casi todos estos métodos están basados en el método de Coburn. Solamente Rankine, ¿no es cierto?, que desprecia este ángulo de aquí. Entonces, por eso sus cálculos son mucho más simples para hacer. Pero todos estos métodos gráficos se han basado justamente en tomando en cuenta este ángulo que plantea justamente Coburn. Entonces ustedes, por ejemplo, si se les da la tarea de resolver, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, supongamos que les digo un tema, les digo, calcúlenme por Poncelet el empuje pasivo, ¿no es cierto? Y de repente les voy a dar un muro. Ese muro se aplica una fuerza. Entonces, eso hay que ver. Bueno, voy a adelantar un poco para explicar. Después del método, ya, como les digo, como son métodos gráficos, es seguir el lineamiento, lo que dice aquí, paso a paso, para que construyan esto. Todo con escala. Entonces, en cada uno de los métodos, el objetivo es encontrar esto. Bueno, aquí. O sea, cuando encontramos un empuje, vamos a aplicar acá una fuerza. Este empuje activo. Aquí veamos mejor. Supongamos que tengo, ¿no es cierto?, aquí un empuje va a producir un empuje activo. Este empuje activo puede producir volcamiento, desplazamiento, o el peso de este suelo va a producir también hundimiento. Ahora, a la fuerza de empuje activo, ¿qué es lo que contrarresta? Es el empuje pasivo, y el empuje pasivo es esto, en sentido contrario. Entonces esto va a contrarrestar al empuje pasivo. Algunas veces, cuando las verificaciones no cumplen, entonces hay que
considerar, ¿no es cierto?, ponerle, empezarlo, digamos, la base del muro de contención para que esta fuerza contrarreste el empuje. Y eso ya se hace cuando ya no cumple la estabilidad. Y justamente las condiciones de estabilidad son estas. La verificación de estabilidad de un muro de gravedad. El muro de gravedad es este. El muro de gravedad generalmente se hace con piedra, con hormigón, pues especialmente cuando hay materiales abundantes de piedras. Ahora, si no, habrá que hacer el hormigón. Hay varios tipos de hormigones, perdón, de muros. Por ejemplo, cuando ustedes hagan su problema, ¿no es cierto? Por favor, es importante que al inicio me pongan cuántos tipos de muros de contención hay. Hay muros cantilever, ¿no? que hay otros muros que de gravedad. Bueno, generalmente hay varios tipos de muros. Lógicamente, las alturas de estos muros también no son infinitas, ¿no? sino que están limitados. Entonces, por ejemplo, acá es un muro de gravedad, es un muro que está hecho de mampostería y de piedra. Puede ser así, entonces este empuje que produce aquí. Ahora, o también podemos hacerlo así. Es que, por ejemplo, ¿qué está haciendo? El suelo que está sobre este muro está ayudando a soportar los empujes. También podemos, por ejemplo, este tablón que está aquí justamente va a ayudar, va a contrarrestar bastante los empujes que hay aquí, porque no va a permitir que se desplace. ¿Por qué? Porque tiene mayor área de contacto con el suelo. A veces también se ponen dentellones. Yo tengo un empuje muy grande. Yo lo pongo aquí un dentellón. ¿Qué es un dentellón? Pongo un elemento parecido a esto, como una pata acá, ¿no es cierto? Y eso me va a impedir de que esto se desplace. Entonces el suelo actúa aquí como un empuje pasivo que contrarresta el empuje activo. Eso depende ya de las condiciones, ¿no es cierto?, en que uno calcula. Si no da, digamos, la estabilidad, no cumple con las condiciones de estabilidad, entonces hay que recurrir a algunos enmiendas, digamos así, para poder solucionar. Ahora, si este peso fuera muy pesado, este suelo de aquí no va a aguantar el peso de esto, entonces justamente también la verificación vamos a hacer eso, que este peso no tiene que acceder a la tensión admisible del suelo, cuánto me aguanta el suelo. Si este es muy pesado, que se va a hundir. Si se va a hundir, entonces yo puedo contrarrestar aquí colocando pilotes. También a los muros de contención se colocan pilotes. Y ponemos pilotes y luego, lógicamente, que esto va a favorecer a que este muro no falle por volcamiento ni por deslizamiento. También por la falla del suelo malo. A veces hay suelo tan malo, ¿no es cierto?, que si le ponemos este peso se va a hundir, entonces se colocan pilotes. Bueno, hay varias soluciones que hacer. Justamente en estabilidad, cada grupo cuando calcule su empuje y con el muro que le voy a dar, tiene que verificar su estabilidad. No es necesario que hagan tanteos. Si no cumplen las condiciones, digan ustedes, no cumple, por tanto hay que hacer un trabajo adicional, aumentar un criterio de ustedes, para que no pierdan tiempo, porque si no, lo ideal sería que si no cumple, entonces hay que volver a recalcular. Entonces le va a ser largo, pero en la práctica se hace eso. Cuando no da, entonces hay que cambiar las dimensiones o alguna cosa que hay que hacer para que cumplan las condiciones de estabilidad. Pero en este caso ustedes, si no cumple, pongan una nota, no cumple por tales razones. Se debe hacer tal cosa, su criterio. ¿Ya? Es lo que tienen que poner. Entonces también entonces ahí entra también la estabilidad de talud. Por ejemplo, digamos, este pendiente, entonces si pongo así, ¿con qué ángulo voy a poner? Por eso entran las dos cosas, el empuje de tierra, ¿no es cierto? Y también entra estabilidad de talud. Es el segundo tema que vamos a ver. Bien, entonces ahora, las condiciones, ¿cuáles son? Primera condición que se verifica es contra el vuelco. Evidentemente la condición para que el muro no vuelque en torno a la excentricidad extrema de A desde esta parte, este es el esquema que estamos haciendo, ¿cierto? De la figura 194, que el momento del peso del muro sea mayor que el momento del empuje, lógicamente que esto no puede moverse, entonces aquí vamos a hacer verificación. Esa es la primera condición de verificación contra el vuelco.
Y la segunda condición de esta verificación es contra el desplazamiento, para que todo este muro no se vaya a hacer. El vuelco es porque si hay una fuerza, puede volcarlo. La primera condición. La segunda condición es justamente contra el desplazamiento. Pues aquí estamos, aquí está, ¿no es cierto? Aquí tenemos el empuje pasivo, dice, despreciándose la contribución del empuje pasivo, y que es un favor de la seguridad. Esta condición será desaprovecha por lo menos. O sea, tenemos que calcular, tiene que ser 15.5 multiplicado por la altura, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a la carga vertical por tangente de phi. Este phi es la función interna, que es la condición que es mínimo que tiene que cumplir. Entonces, siendo phi el ángulo de la fricción entre el muro y el suelo, lo cual puede ser tomado por orden de 30 grados. Si solo es arena gruesa, pura de aproximadamente 25. Bueno, entonces, la tercera condición es esta. Tercera condición es contra la ruptura y deformación excesiva del sistema de fundación. O sea, cuando en ese caso, esta condición que se verifica debido a que este peso de este elemento que estamos poniendo, que es el muro de contención, sea muy grande, ¿no? A lo que puede soportar el suelo. Entonces, si el suelo se hunde, se puede hacer varias mejoras. Si es muy pesado, entonces podemos, lógicamente eso ya las enmiendas que se hacen cuando no da. En este caso, cuando ustedes van a verificar, si no da, simplemente dicen no da, y por tanto hay que ensanchar, qué sé yo, la base, o de repente lo van a colocar pilotes. En fin, hay varias soluciones que pueden hacer. Eso ya ustedes ponen una notita. Entonces estamos verificando justamente que este peso de acá que sea soportado por el suelo. Entonces, lógicamente, por esa misma razón, aquí se hace el estudio de suelos para poder determinar cuánto es su tensión a domicilio del suelo. Es de esperar de que esta tensión que está actuando sobre esto, ¿no es cierto?, no sea mayor que lo que puede soportar el suelo. Es lo que verificamos. Ahora, si no da, entonces hay que ver, como les repito, tal vez aumentando el área de la fundación, puede ser uno, otro será transfiriendo las cargas, ¿no es cierto?, hacia el interior del suelo a otro estrato más firme. Ya depende de la solución que se pueda ver en el lugar. Bueno, y la cuarta condición es esta. Cuarta condición, seguridad contra la ruptura del conjunto muro-suelo. Pero supongamos justamente aquí van a calcular ustedes con estabilidad tal vez. Me pongo tengo una pendiente, me pongo cualquier método, ya sea por método, digamos, qué sé yo, de Bischoff o método de las dovelas, varios métodos que hay. Entonces van a verificar si este plano de ruptura, ¿no es cierto?, si se está pasando por debajo o se está pasando por acá. Ahora, si pasa esta zona de falla por acá, es un augurio porque no va a pasar, el muro va a soportar toda esta cosa. En cambio, si esto pasa por debajo, esto se desplaza todo. Entonces hay una ruptura. Entonces en ese caso van a tener que hacer algo. De repente tienen que disminuir esta pendiente, o algo hay que hacer, o de repente tengan que hacer banquinas para aliviar los pesos, para que este plano de falla no pase por aquí. Porque si hace eso, entonces pues, cuando llueve, especialmente cuando llueve, se pone, digamos, no sé, la condición extrema. También, lógicamente, para ese caso también hay que colocar aquí barbacanas, que son agujeros que se coloca aquí para poder aliviar los empujes cuando hay precipitaciones pluviales. Cuando llueve, lógicamente este suelo se satura, entonces aparte de que el suelo empuja, va a empujar también el agua. Entonces tenemos que tener presión hidrostática que hace un empuje. Para eliminar eso, entonces hay que hacer barbacanas. Se hacen agujeros, se colocan tubos en los muros con diferentes separaciones, ¿no es cierto? Si este muro es muy largo, pues habrá que poner varios de esos, pero debidamente protegidos. Y aquí entonces la barbacana que se coloca aquí, no se tiene un dibujo, repito.
Estas son las famosas barracanas. Fíjense. Estamos colocando, todo este es un muro de contención y esto es justamente, voy a hacer huecos acá, que está dibujado en plano. Entonces voy a dibujar de tal modo, ¿no es cierto?, de que el agua no tenga tanto empuje, ¿no es cierto?, como puede hacer. Aquí un empuje hidrostático debido al agua, y aparte de que el suelo ya está saturado, ya está en las condiciones extremas. Sí, inclusive hay libros, ¿no es cierto?, los brasileños tienen bonitos libros, ¿no es cierto?, que ya le dan la separación de uno a uno por norma, como está normado ya. Dice que un muro de tanto debe de ser una barbacana con un diámetro de tanto, una separación de tanto, ya está. No basta ser uno, depende de la altura para colocar la cantidad de barbacanas que hay. Por eso se van a fijar ustedes, un muro de contención, a veces hay varios huequitos, en tanto longitudinalmente como también en la altura. Eso es justamente para aliviar los empujes. Ahora, también otra cosa que se hace en tratamiento, también a veces se capta, justamente se puede colocar un tubo inclinado, aquí hay un tubo, fíjense, inclinado, y lo saco el agua por acá. Voy a recolectar justamente la cantidad de agua. Aquí este tubo tiene que ser perforado, debidamente revestido, con grado y con geotextil, y luego boto por acá. También puede haber otro que se pone en vertical, no solamente horizontal. Entonces esto pues, se colecta la cantidad de agua, ¿no es cierto?, y evacúa por acá. Si ustedes se fijan, a ver, cuando salgan de clases o están pasando por algún canal, se van a fijar que al pie, o sea, de la base del canal de drenaje, a unos cuantos centímetros están los tubos que están saliendo de ahí. Justamente eso es para evitar el empuje del agua que puede dañar a la estructura. Entonces eso se debe hacer mantenimiento permanente, pero en nuestro caso no hace mantenimiento. Y cuando no haces mantenimiento resulta que ya no fluye el agua y por tanto aparece un empuje, y la resultante de ese empuje va a estar a 2/3 de H, como en este caso. Entonces en ese caso, ¿qué va a pasar? La resultante va a estar aquí, una fuerza tan grande, no sé, que lo va a romper, y aparecen las fisuras en toda la longitud de los canales que están de drenaje en la ciudad. Eso ocurre. Ahora, lógicamente, también hay que tener mucho cuidado, porque si yo tengo este muro y le pongo aquí un tubo, pero no lo he protegido acá porque el tubo es perforado, no le he hecho un revestimiento adecuado, no he colocado grava para controlar el transporte de sedimento, entonces ¿qué va a pasar? Por acá el agua va a salir por acá, pero llevan esos sedimentos. Entonces esos sedimentos, ¿no es cierto?, son partículas pequeñas, ¿no es cierto?, que están en los espacios vacíos dejados por las partículas más grandes. Entonces, con el tiempo, solamente va a quedar las partículas gruesas, que no han podido salir por el agujero del tubo. Entonces, de tal modo, ¿no es cierto?, toda esta zona queda estable. Algunas veces, inclusive, si ustedes se fijan, en algunos canales, por ejemplo, el canal que estaba, canal Chivatos 1, y el otro por la canal Avenida Bolivia, está yendo hacia los López, en varios canales. Entonces, inclusive hay vacíos por acá, que inclusive los niños entran a jugar por aquí. Entonces aquí está con el canal, pero el suelo está con derrumbe, entonces ahí circulación, entran a jugar los niños. Bueno, ahora ya están se poniendo y están haciendo de nuevo, ¿no? Todo esto se debe justamente por un mal control del drenaje. Entonces eso hay que colocarle adecuadamente y hacer siempre un mantenimiento preventivo, cosa que a veces la alcaldía no hace. O la misma gente a veces lo taponea a propósito. Entonces esto produce una falla en los muros de contención. Bueno, en fin, hay diferentes sistemas de solucionar esto cuando hay que tener muy en cuenta siempre. A otra cosa no olvidaba decir. Cuando se da una pendiente, supongamos en este caso, lógicamente que si esta es una ladera bastante larga
Entonces, además, cuando llueve, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el agua a tal velocidad, ¿no es cierto? Y va a erosionar esto y además va a pasar el agua por aquí. Imagínense ustedes, si yo tuviera aquí tanques de combustible o una planchada, como llamamos nosotros. Una planchada es una explanada donde colocan, por ejemplo, en los campos petroleros colocan tanques de combustible, de gas, tuberías, un montón de cosas que son tremendamente peligrosos. Entonces, si esta cantidad de tierra produce falla y esto viene por aquí, entonces puede causar daños y accidentes fatales. En ese caso siempre hay que controlar, de tal modo, ¿no es cierto?, que si tengo este problema, pues vamos a ir cortando acá. Eso se llaman banquinas. También en carreteras se hace eso. Las banquinas van cortando, es una especie de escalera. Y lógicamente en cada banquina se hace un canal, una cuneta aquí, al fondo, y luego se evacúa el agua, siempre en las montañas hay salidas de agua, a algún lado, una quebrada, pues hasta ahí se dirige. Y aquí lógicamente, aparte de eso, hay que hacer un canal revestido, un pequeño canal de coronamiento, se llama, un canal de coronamiento. Pero entonces ese canal de coronamiento, ¿qué va a pasar? Pues el agua llega acá y también lo evacúo a algún lado mediante un canal. Después colocaré una tubería, lo que sea, pero tengo que drenar de tal modo que aquí nunca me esté pasando acá y me esté perjudicando lo que hay aquí. Porque acá puede haber obras, digamos, de mucha importancia. Eso hay que tener mucho cuidado en el diseño y en las fallas que puede producir esto. Lógicamente esto siempre hay que tratar de mantener, nunca hay que dejarlo sin protección. Cuando tenemos ese tipo de cosas, hay que, si no hay árboles o no hay plantas, entonces hay que sembrar gramíneas. Las gramíneas son plantas locales que se adecúen bien, o en sus defectos se colocan tepes. Los tepes, ¿conocen tepes, jóvenes? ¿Saben de qué hablo? ¿Qué es un tepe? Un voluntario, ¿eh? ¿Perdón? Si no saben, díganme porque les explico. ¿Qué es un tepe? Un pedazo de grama. Exactamente. Lo que venden las plantas, por ejemplo, ¿no es cierto? En el mercado se va a fijar, hay unos rollos, ¿no es cierto?, de plantas que sacan un cuadrado. Entonces esa cosa se va plantando para que con el tiempo, ¿no es cierto?, se produzca ¿cómo se llama? Se expanda más y bueno, que cubra todo eso. Entonces eso evita la erosión del suelo. Y si no hay eso, entonces también se pueden hacer con geoceldas. Las geoceldas son igual que los cubitos de hielo, más o menos así. Entonces colocan eso de plástico, y luego se colocan un suelo vegetal y encima se siembra la semilla que se adecúan al lugar. Con el tiempo entonces nacen las plantas, los plantines, y luego van a ir creciendo las raíces, todo se controla justamente la erosión que va a haber. Dos tipos de erosiones, uno que es erosión eólica, otra es erosión fluvial. Bien, no disculpar. Entonces, eso ya se hace protección. Algunas veces también, cuando ustedes viajan a Camiri, en algún lugar van a ver a partir de Abapó, hay unos palitos clavados acá. Algunos se han deshecho todavía. En algunas partes hay eso. Entonces, ¿qué pasa? Esos palitos que se colocan justamente fue con la intención de que se junten sedimentos, ¿no es cierto?, y materia orgánica, y crezcan las plantas. En algunas partes ha funcionado bien. Cuando se hizo la carretera, se hicieron cortes bastante largos, entonces para abaratar costos, en vez de hacer geoceldas, en vez de colocar tepes, colocaron
palos del lugar, clavados palitos ahí para que se junte el sedimento y echaron semilla en algunas partes, en otras partes solamente ya la misma naturaleza ha hecho que vengan semillas del lugar y nacen plantas. Entonces han mantenido la estabilidad de los cortes que se ha hecho. Pues mucho depende, digamos, ¿no es cierto?, de la facilidad y también de la disponibilidad de dinero, por más que todo, cuál es más barato. Pero hay que hacer esa protección. Especialmente en las planchadas hay que tener mucho cuidado, porque las planchadas, especialmente en el área petrolera, es bastante peligroso, porque puede haber una falla, porque supongamos que tenga mayor pendiente, viene una falla y viene aquí con piedras y todo, accidente fatal puede ocurrir. Como en La Paz, por ejemplo, cada vez nosotros tenemos ese problema de que pasa una tubería, la tubería va filtrando agua y va produciéndose una zona de falla. Varias veces en La Paz, por ejemplo, hubieron accidentes que el agua potable, ¿no es cierto?, la fuga de agua potable o una alcantarilla sanitaria ha hecho de que se produzca la zona de falla y se derrumbó con casa y todo. Entonces, no es cuestión, digamos, de no tomar en cuenta. Y no solamente otras cosas vamos a ver en planchadas, sino, por ejemplo, cuando hacemos caminos de montaña, ustedes van a ver bastantes gaviones de todas formas, algunos gaviones volcados por este lado, otros volcados a este lado. ¿Y qué pasó ahí? Los aviones que se volcaron a este lado justamente porque no se controló la filtración, porque como un gavión ¿conocen gaviones, no es cierto? ¿Hola? Sí. Son mallas metálicas, ¿no es cierto? Un canasto, una palabra, colocado la piedra y metidos a una malla metálica. Finalmente esas mallas son verticales y no se le ha hecho, digamos, ¿no es cierto?, el tratamiento adecuado atrás de, digamos, ¿no es cierto?, de los gaviones. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el agua viene y se lleva el sedimento y pasa por todo lado como un canasto. Entonces esta parte queda inestable y por consiguiente y el agua además va a salir por acá, entonces todo lo deja inestable, entonces por el mismo peso de las piedras se vuelca, se queda en este lado. Ahora lo otro también es cuando se vuelca a este lado. Entonces, ¿qué pasa? A veces no se ha hecho un control adecuado en esta zona de aquí, entonces el agua pasa por esta parte, sale por aquí, desestabiliza esta parte y no se han hecho las barbacanas correspondientes, ¿no es cierto?, que hay que eliminar, porque acá hay que colocar también, si es posible, una manta sintética, ¿no es cierto?, y de tal modo y colocar los tubos para que el agua salga limpia por acá. Entonces esto aliviana los empujes y aparte evita de que esos tubos que se lleven sedimento de aquí, entonces eso es inestable, entonces eso mantiene estable al muro y por tanto no se va a caer. Pero si no hacen eso, si lo colocan, digamos, lo impermeabilizan aquí totalmente, entonces el empuje lo va a botar. Ese tipo de cosas se hacen en obras. Y donde no hay gaviones, pues se hace de hormigón armado. Pero las condiciones de tratamiento, de la filtración de los empujes es lo mismo que un gavión. Bien, aquí por ejemplo podemos ver el caso de un puente, por ejemplo. Aquí tenemos aquí está el estribo de un puente y esto es la estructura del puente que está apoyado acá. Lógicamente acá primeramente se va a hacer estribo, digamos, ¿no es cierto? Aquí veámoslo acá. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? Todo esto es la piedra que vamos a ir haciendo el acceso hacia el puente. Muchas veces la carretera termina un poco más abajo, pero hay que subir hacia el puente para pasar. Y lógicamente aquí también hay que alivianar estos empujes, que aquí no se ha dibujado. Aquí también se hacen barbacanas, aquí. Y esto tiene que estar bien compactado. Normalmente cuando no se compacta, como generalmente la carretera está con máquinas grandes, llegas con cierta parte,
y le queda una parte que no está rellenado. Y ese relleno se hace con un equipo de compactación pequeños, no se controla bien. Entonces, ¿qué pasa? A la larga, por ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos que sea la carretera que está yendo así, pero sin embargo, con el tiempo se va a hundir esta partecita de acá. Entonces el vehículo viene y pega un brinco, a veces rellena, colocan plancha, en fin. Pero eso no es más que falta de una adecuada compactación con equipos pequeños, porque en estas zonas incómodo trabajar, no podemos meter un equipo grande, entonces a veces hasta manual lo hacen eso, pero hay que hacerlo. Si se compacta con equipamientos pequeños, hay que tratar de que la capa de compactación tiene que ser menor, entre 10 a 15 centímetros lo máximo, para ir compactando adecuadamente. Y lógicamente el tratamiento que se hace también acá del drenaje tiene que ser adecuado. También justamente en la parte lateral, el acceso al puente, se coloca también protección para que no haya erosión. Seguramente todos deben conocer el Pailón. Pasado el puente Pailón, ¿cierto? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. fíjense. Ustedes pasan Puente Pailas, hay una curva de un terraplén alto. Ese terraplén alto se hizo después, si ustedes se fijan con respecto a la altura de la vía férrea, la línea de la vía férrea está abajo. Y toda esa parte, digamos, ese terraplén grande, se ha hecho rellenando con relleno. Eso se ha hecho, formó el terraplén. Todas esas zonas eran bastante peligrosas, había arena, qué sé yo. Pero inmediatamente se colocó tepe, se colocó plantines, fíjense ahora ese terraplén está estable hace muchos años. Es un tratamiento, ¿no? Todo ese terraplén es artificial, no era natural. El suelo estaba a nivel donde pasa el tren. Pero esa cosa, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado en todo, entonces siempre la erosión, en lo posible, ni bien se construye un terraplén, hay que proteger la parte lateral, especialmente si tienen limo, inmediatamente hay que sembrar o colocar el suelo vegetal. Sobre el suelo vegetal hay que echarle semilla o plantar algo para que no haya erosión eólica ni erosión pluvial, porque el limo es lo más peligroso que hay. Cuando el limo, entonces cuando viene el viento se lo lleva, porque es finito, y cuando se humedece, ¿no es cierto?, con agua, eso se desplaza, se desmorona, es bastante peligroso. Pero siempre hay que ir haciendo el terraplén, protegiéndolo de eso. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer justamente, repito, ¿no es cierto? Ustedes van a aprender a calcular por cualquier método un empuje. Ese empuje lo verifican. Si se vuelca, se desplaza, se hunde, o si la zona de falla, ¿no es cierto?, va a pasar por acá o pasa por aquí. Esa es la tarea. Entonces justamente los dos temas tienen que aprender por cualquier método. Es suficiente que aprendan uno, digamos, de empujes y uno de historia de taludes. Pueden hacer su programa. También hay programas para vender, por ejemplo el método de Bishop ahí para adquirir. O también pueden, ahora si hacen un programa, que sé yo, pueden compartir con los compañeros, y además el grupo que haga eso, bueno, va a tener un puntaje más alto, lógicamente, por la contribución que hace el grupo, y tal vez que esté bien hecho se los puede compartir, pues, inclusive en la universidad, para que la gente que precise, ¿no es cierto?, o por último, pues lo ven, que está bien hecho. Se puede hacer porque hay gente que necesita eso, un programa. Bien. Está claro entonces por qué, ¿no es cierto?, la verificación que tienen que hacer cada uno de ustedes, ¿verdad? No es solamente determinar la fuerza de empuje. No hacemos nada, pues una fuerza, pero ¿qué hacemos con eso? La cosa está haciendo el muro y tenemos que verificar si aguanta o no aguanta. Esa es la finalidad. Porque estoy diciendo eso porque en muchos grupos cuando hacen, llegan un empuje activo tanto, listo. No, eso no es ni la mitad del trabajo.
Lo difícil es hacer justamente las verificaciones. Bien, entonces cada grupo tiene que hacer las verificaciones, por favor. Ahora los métodos que empleen es para determinar una fuerza en algún ejemplo. Aquí está, el método de Coulomb. Bueno, aquí lo vimos en el método. Aquí está este es de Poncelet, también hay un método gráfico, que es calcular simplemente este área para obtener un empuje. Pero ese empuje, si yo tengo un muro, lógicamente este no siempre va a estar con el muro de esta forma, de repente es vertical. Lo único que por eso hay que ver cuál de los métodos se aplica, no sé, de forma más fácil. Ahora tenemos también el método, por ejemplo, el mismo método, digamos, de Poncelet, también se puede utilizar cuando el ángulo de fricción interna es muy pequeño. Fíjense ustedes, si hacemos un cálculo, un ángulo de fricción interna es este ángulo. Va a haber un momento, ¿no es cierto?, con respecto a hacemos esta línea, ¿no es cierto?, con este ángulo phi, que es el ángulo de fricción interna, tomo un punto de acá, que es el muro de contención, y trazo y voy a tener aquí esta línea. Y este es línea horizontal, está en la parte superior del suelo. Entonces esto me va a permitir calcular, pero ¿qué pasa si este ángulo es muy pequeñito? Puede ser un lim o así ya hermoso, lo que sea. Entonces este ángulo, al ser tan pequeñito, este se va a ir infinitamente largo. Entonces en ese caso utiliza Poncelet una trampita, ¿no? Aquí si ustedes lo leen, lo van a tener. Esto es exclusivamente para suelos que tiene un valor muy pequeño del ángulo de fricción interno. Entonces, aquí está la explicación cómo van a ir trazando de esto, ¿no es cierto? Entonces no necesitan que esta línea intersecte con la horizontal. Entonces, esto es un caso particular para suelos que tienen bajo ángulo de fricción interno. Bueno, lo mismo aquí el mismo está hablando de cargas distribuidas. También esto lo que se hace es siempre hallar la altura equivalente, que es la carga distribuida Q dividido entre el peso específico del suelo. SH, entonces con eso trabajan para hacer el cálculo y determinar este área de aquí. Igualmente aquí para la determinación de los empujes pasivos, aquí en este caso estamos hablando de empujes activos, y para conseguir los empujes pasivos hacemos la figura al revés, volcada. Como ven acá, esta línea que tiene que ir, supongamos que sea la horizontal acá, era un ángulo de fricción interna aquí, pero en este caso que estamos haciendo en cuenta, estamos tomando otro ángulo acá y le estamos subiendo. Entonces estamos tomando en cuenta la horizontal pasa por aquí. Entonces estamos tomando en cuenta el mismo ángulo, pero para abajo. Entonces trabajamos así, calculamos el empuje pasivo. Aquí están las explicaciones de la secuencia que van a hacer ustedes. Este es el método de gráfico de Coulomb. Coulomb también hace lo mismo. Todo basado, fíjense, en la hipótesis de Coulomb. El Coulomb toma en cuenta justamente la fricción entre el paramento del muro y el suelo. Además, siempre el ángulo de fricción interno. Entonces, en cualquier cálculo de muro de contención hay que conocer phi y gamma. Ahora, cuando son suelos saturados, obviamente ahí también es, ¿no es cierto? No siempre es pues, una sola masa de suelo. Puede haber también, ¿no es cierto?, diferentes estratos. En ese caso, hay que tomar en cuenta la estratificación y bueno, las condiciones, ¿no es cierto? Si hay agua también, aquí arriba el gamma va a ser diferente. El gamma sube y más abajo estará saturado, entonces trabaja con saturado. Lo mismo aquí, el procedimiento que es siempre encontrar justamente este triángulo. Quiero hacer esto de acá. Bueno, este es para
Fíjense la misma gráfica, pero considerando justamente las cargas distribuidas. Lo mismo aquí lo que hace es encontrar siempre H sub 0. Entonces están las explicaciones acá, y también aquí, esto es para carga, una carga puntual. Viene aquí, entonces la gráfica va a ser como esta. Entonces esta línea que ven aquí, esta se llama línea de Kuhlmann. Es lo que en serio que tienen que encontrar este valor. Entonces la tangente de esto, este va a ser este punto que van a encontrar ustedes, ese va a ser el empuje activo máximo. Igual aquí. Y ahora van a encontrar justamente este punto de acá, de D a E. Entonces este es el valor del empuje activo máximo. Esta gráfica de Kuhlmann es uno de los métodos que más se emplea en la parte gráfica, porque se adecua para cualquier forma, digamos, tanto del muro de contención como también de la superficie superior del terreno. Para cualquier método se adecua, para cualquier forma tanto del muro como también del suelo se aplica este método. En la práctica, el método que más se emplea también es este método Kuhlmann. Lógicamente que ahora, como tienen un programa de AutoCAD, pueden hacer fácilmente. Por ejemplo, la escala es mucho más fácil para ustedes que manejen eso, determinados valores, pero antes se hacía pues con escala, con escalímetro, era un poco más difícil. Bien. En otros grupos, cuando estábamos en la parte presencial, varios grupos han hecho han desarrollado justamente un programa para hacer esto, con los datos que daban de gamma, de los datos de entrada, ¿no es cierto?, que hay que conocer en este caso. Estamos usando este delta de acá, el ángulo de visión interna y el gamma del suelo. Con eso se utiliza justamente estos métodos. Este método justamente para calcular el empuje pasivo. Fíjense aquí esta pendiente que acá, este phi, en vez de que sea para arriba, está para abajo. Para el empuje activo, esta línea, ¿no es cierto?, DT está para arriba. En cambio, para el empuje pasivo viene para abajo. Con el mismo ángulo de phi viene, pero en sentido. Y se hace el procedimiento lo mismo, encontramos la línea de Kuhlmann, y eso nos da justamente el empuje pasivo. Bueno, también podemos determinar por partes también, ¿no? Por ejemplo, digamos, tenemos un muro de contención, podemos separarlo nosotros, esto en alturas conocidas, como en este caso, por ejemplo, tenemos este muro de contención, que es la misma figura de esto, pero ve aquí, esta altura la hemos dividido en 4 partes. Entonces podemos ir calculando por partes también, haciendo valores, vamos calculando la resultante de cada uno, de cómo vamos a encontrar la resultante por dónde, cuánto es el valor resultante de todo el empuje, y además vamos a ver justamente la altura por baricentro, ¿no es cierto? Podemos saber a qué distancia está pasando justamente la fuerza del empuje activo. Como aquí, por ejemplo, aquí estrato en cierto de diferentes estratos con diferentes valores, y mucho esta carta. También podemos hacer por el sistema. Ahora, para suelos cohesivos, la primera teoría de Coulomb, también podemos hacer por este método, ¿no? Yo le voy a dar un método conocido, ¿no? También superficie curva, como esto también podemos hacer por este método. Les voy a tratar de dar los métodos que más se emplean, ¿no? Para que no... Hay algunas cosas que ya son poco usuales. Este es el método del círculo. Superficie curva, deslizamiento curvo. Este es un método. Este es poco aplicado.
futuro. Este método es la superficie visible, viene esto y aquí está el desarrollo de este método. Entonces lo que hacemos es encontrar justamente igual aquí el empuje pasivo, que era un medio de gamma por h al cuadrado multiplicado por coeficiente de empuje, en este caso para empuje pasivo. Es el método de Teodoro y la cuña, también este método que se puede aplicar. El otro método anterior que así es muy poco usual. Bueno, este método sería lo mismo, ¿no es cierto? Obedece el radio que tienen que utilizar aquí es R sub 0, E por pi la velocidad interna por tangente de pi. Entonces, utilizando esto también se puede calcular. Este es un método que se aplica también, hay programas para calcular por este método. Este es el método de la cuña, o sea, la teoría general de la cuña es esto. Lógicamente que un empuje activo, que es el P correspondiente dividido entre D sobre E, lo que estamos sacando de este gráfico. De esta distancia, ¿no es cierto?, de acá, entonces calculamos este círculo de acá y calculamos, justamente tomando en cuenta el gamma de esto, vamos a ver el peso. Entonces, D, por ejemplo, son distancias, ¿no es cierto?, D y E son distancias del punto O. O sea, aquí estamos viendo acá que el punto O tenemos de aquí, son la distancia de esto. Calculamos esto y esta distancia de aquí. Bueno, donde con eso calculamos que con el empuje de activo exente esto P sobre D, por este es el peso digamos que está contenido en el diagrama, digamos, circular que está colocando este P. Bueno, ahora en el año 1966 es la técnica de tierra armada, no sé si conocen ustedes. Eso fue desarrollado por un francés, Vidal, que consiste en reforzar el tirapen con balas de acero. Justamente en este caso, ¿no es cierto?, lo que se hace, normalmente ustedes van a ver, se están usando ahorita en los accesos, por ejemplo, de los taludes que suben, por ejemplo, a un puente. Pues lo que se hace justamente es en la subida se coloca armadura de metálica que ayuda justamente la estabilidad del suelo. También cuando hay fallas, digamos, geológicas, también se va compactando el suelo y se va colocando armadura, igual que en hormigón, se va colocando justamente las mallas de acero y se va colocando tierra y se va compactando, y se va armado.
Eso tenemos con ese, si ustedes van a Vapó, el puente de Vapó está justamente, se utilizó la pieza armada para que es la tren de acceso al puente. Tenemos ahí un ejemplo. Bueno, hablamos ya de la condición de estabilidad. Y hablamos del rato. Y pues entraremos ya a estabilidad de tarugas. Bueno, en la próxima clase igualmente vamos a hablar de esto y voy armando ya los grupos de ustedes, ¿no es cierto? Con la cantidad de alumnos, de 6 cada uno. Entonces, por favor, hagan la lista de los alumnos, lo pasan al auxiliar para que me lo pase a mí y les asigne el grupo, por favor, de qué temas van a desarrollar con tiempo. ¿Bien? Yo creo que llegar a un acuerdo con ustedes. Lo que pasa es que esta pregunta que le voy a dar con tiempo también es desarrollo, eso lo van a hacer en el grupo, pero que trabaje el grupo. Cuando estemos dando el examen, ¿no es cierto? Lo vamos a sortear. ¿Y a quién le toca defender al grupo? Bueno, entonces, lógicamente que si hay alguien que si no ha participado en lo posible, hay que depurarlo, pues no, pues les va a hacer quedar mal y les va a bajar su nota. Y todos tienen que participar para que estén en la igualdad de condiciones para defender. Ahora, si ya no puede eso, entonces uno puede haber uno que un voluntario, que es en caso de que no empiece, va a tener mayor nota. Para que tengan interés de estudiar y participar de hacer los trabajos. Y yo les doy con bastante tiempo para que hagamos. ¿Qué tiempo necesitamos? ¿20 días está bien? ¿O 15? No, 20. ¿Cuántos días? ¿20 días? Sí, ingeniero. Ya, entonces pásenmelo ahora mismo sus grupos y ya lo voy a asignar el día. Se lo voy a mandar la nota ya, para que se los mande ustedes quiénes son, qué grupo 1, qué tema, todo lo demás, ¿ya? Entonces yo ahí mismo voy a anotar en qué fecha van a entregar y qué fecha va a ser la defensa de cada uno de ustedes, ¿ya? Ingeniero, la misma fecha de entrega va a ser la misma fecha de... Sí, la misma fecha vamos a entregar, lógicamente le van a explicar qué es lo que se ha hecho, ¿cierto? A cualquier voluntario y el grupo le va a preguntar a ver cómo lo han hecho. Ya sobre temas puntuales ya la persona que le sorteamos. ¿De manera virtual o presencial, ingeniero? Presencial va a ser eso, presencial. ¿Ya? Igual que el examen va a ser presencial también. ¿Ya? Bien, en eso quedamos entonces, jóvenes. La próxima clase vamos a hablar justamente, le voy a dar el tema, pero ya en la próxima clase vamos a hablar sobre los métodos de estabilidad de tarugas. Hay clases todavía, pero yo ya les voy a ir dando ya con anticipación a los temas. ¿Ya? ¿Están de acuerdo o qué más? ¿O qué, alguna observación, algo? O sea, la intención de esto es que hagan conscientemente, miren, no aprendan, porque les va a servir esos dos temas. Siempre van a trabajar en caminos, les va a servir. Van a trabajar haciendo un puente, les van a hacer calcular el acceso al puente. Y necesitan saber de empujes y estabilidad de taludes. Sí o sí tienen que saber. Cualquier método. Eso es lo importante. Por eso lo que están haciendo, guárdenselo, porque les va a servir, pero háganlo bien, conscientemente, que trabajen en grupo. Haciendo uno aprende y guárdenlo ya estas cosas que les va a servir para cualquier emergencia en todo. Pues si van al camino, si trabajan en caminos de montaña, peor, porque en cada rato van a calcular eso, porque hay cortes, que se dio hay que ser de aviones, en caminos de montaña se utiliza bastante. También carreteras, fíjense, los terraplenes
No es pues nomás llegar a amontonar piedra y listo, tiene que estar calculado, ¿verdad? El ángulo que le va a dar al talud. Por eso es importante que aprendan cualquier método, que lo aprendan. Bueno, eso quedamos entonces, jóvenes. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Vamos a hablar, vamos a entrar el primer tema de historieta lunes. Bueno, quedamos entonces hagan su grupo, porque me lo pasan por favor, para ya darles un tiempo, asignarle el tema, por favor, ¿eh? Cada grupo. Bueno, hasta luego entonces, el lunes. Hasta luego. Y hasta luego.